Buenos días a todos y a todas. Estimado Premier, estimados congresistas, autoridades del gobierno regional, del gobierno local, autoridades de la Marina de Guerra del Perú, representantes del sector privado y público en general. Creo que esta es una de las cosas que nos une. El tener proyectos de alto impacto requiere de consensos, requiere de unión. Y creo que este es un elemento, como lo ha dicho el Premier, que va a cambiar la historia del Perú. Estoy convencido de eso. Entonces voy a empezar, un poco es inevitable hablar siempre del contexto económico. Esta gestión mira el corto plazo, pero también mira el mediano y el largo plazo, porque es la única manera en la cual podemos avanzar. Hemos visto que este convenio se firmó hace algunos años atrás, pero recién en esta gestión, trabajo o producto del trabajo articulado, estamos avanzando y vamos a recuperar sin duda el tiempo perdido. Entonces quiero hablar un poco del contexto económico. Ha sido un año complejo, shocks de distinta naturaleza que generaron un impacto enorme en la actividad económica. Esto es una información del Banco Central. Estamos hablando de shocks que generaron un impacto negativo en la actividad económica del país. Esto ha tenido un costo en materia del producto. Sin embargo, yo quiero empezar comentando que hay una agenda. Hay una agenda de la recuperación, hay una agenda en materia de seguridad y hay una agenda en la que nos estamos basando en un lema fundamental, lo ha señalado el Premier y lo reafirmo, hechos y no palabras. Desde un inicio hemos estado muy comprometidos con la recuperación y nuestra agenda en este momento es el Plan Unidos, que está avanzando. Hay medidas que se han aprobado, hay medidas que están madurando. Ustedes pueden ver, estamos en este proceso de búsqueda de impulsar la reactivación, pero también sin descuidar el largo plazo. Esa es un poco la línea de la política económica: avanzar, darle un impulso a diferentes sectores productivos, y ese es un poco el Plan Unidos, que lo lanzamos a finales de octubre y estamos trabajando en ese objetivo central. Pero a pesar de los shocks, hay señales evidentes de recuperación. Ustedes pueden ver la inversión privada, empieza a recuperarse. Esto va a continuar, esa es la tendencia y esta es la apuesta de esta gestión. Se están anunciando proyectos importantes, después de tiempo se empieza a reactivar la minería, más anuncios, proyectos que estaban parados empiezan nuevamente a ver la luz al final del túnel. Tenemos un paquete enorme de proyectos, un backlog de más de 53.000 millones de dólares que bien llevados en coordinación con la población, con los diferentes niveles de gobierno. Tanto el sector público-privado puede generar un impulso importante al crecimiento y al desarrollo del país. Y hemos avanzado. Este año se adjudicaron 24 veces proyectos vía APPs y proyectos extractivos. Este es un récord, este es el récord de los últimos 4 años. Algo que falta en el Perú es infraestructura, de todo tipo, de salud, infraestructura educativa, infraestructura social en general, infraestructura de transportes. Necesitamos más puertos, así como estamos hablando de Chancay, del Callao, de Paita, de Salaberry, empecemos a hablar del puerto de Corio, del puerto de Eten y de todas las enormes posibilidades que tiene este país, porque hay razones para creer en el Perú. Y la meta para este año es triplicar o cuadruplicar casi estos 2.300 millones de dólares y quedarnos prácticamente con la necesidad urgente de seguir buscando nuevos proyectos que permitan darle un impulso al crecimiento y el desarrollo del Perú. Tenemos que recobrar la esperanza en el Perú y los grandes proyectos nacionales, los grandes megaproyectos han cambiado el rumbo del Perú. El gas de Camisea, la carretera central. Hablábamos antes de esta reunión la primera mejora y modernización del puerto de Callao y el primer dique seco que está, me enteraba hoy día, desde el año 1930.
el gas de Camisea, el mismo Machu Picchu, que hasta antes de su descubrimiento no era un recurso turístico y ahora es nuestro principal recurso turístico puesto en valor con una serie de spillovers o efectos que ha generado alrededor, como los va a generar el puerto de Chancay, como lo va a generar el puerto del Callao, pero esto requiere, uno, de consensos y sobre todo requiere de mucho trabajo, Y estamos avanzando en esa línea. Este es el portafolio que queremos adjudicar este año. Necesitamos infraestructura. La brecha de corto plazo son 100.000 millones de soles, la brecha de largo plazo son 360.000 millones de soles. Y esa brecha, si bien es cierto, es un problema para el Perú, pero también es la oportunidad de darle un impulso importante al crecimiento basado en el impulso a la infraestructura. Esta es la lista de diferentes sectores, diferentes proyectos que pueden cambiarle la cara al país. Y tenemos que ser muy abiertos. Tenemos que hablar de inversión pública en sus diferentes modalidades, de obras por impuestos, tenemos que hablar de APPs, tenemos que hablar del mecanismo de gobierno a gobierno, y estamos trabajando en la búsqueda de mecanismos híbridos, porque herramientas existen. Tenemos que hablar también de fideicomisos de titulización. Esa es la única forma como garantizar el financiamiento a estos proyectos importantes de inversión. Y continúan los anuncios, ustedes pueden ver, en los últimos meses se anuncian no solamente minería, se anuncia en transporte, se anuncia en el sector inmobiliario, se anuncian proyectos en manufactura, en energía. Y como Estado, lo ha dicho el Premier, nuestro rol central, bajo el mandato de la Presidenta, es generar las mejores condiciones para la prosperidad y como lo dijeron, necesitamos también trabajar en la simplificación de procesos, en los códigos únicos, en la reducción de trámites y en la optimización regulatoria en general. Tenemos el marco, se aprobaron 13 decretos legislativos en el último año que van a permitir acelerar tanto la inversión pública y privada. Hemos creado por primera vez en la historia del país el primer fideicomiso de titulización que permitirá desarrollar la línea 3 y la línea 4, y estamos trabajando en este momento en hacer un fideicomiso de titulización de megaobras a nivel regional. En los diferentes ministerios, en coordinación con los gobiernos regionales, estamos trabajando en la construcción de esos portafolios. Necesitamos invertir en expedientes técnicos, pero el país, no lo duden y creo que todos lo creemos así, tiene el enorme potencial de liderar la región, siempre y cuando partamos del consenso. Y el Perú está volviendo a ser centro de atracción de inversiones que no veíamos, están retornando las plantas de ensamblaje, esa es una muy buena noticia que ha pasado desapercibido. Nuevamente se van a ensamblar autos en el Perú, hay oportunidades enormes para desarrollar las maquilas y otros sectores productivos. Pero eso requiere, repito, de mucho trabajo y de avanzar a pesar de las circunstancias políticas, a pesar de la excesiva burocracia que, sin lugar a dudas, es un reto. Así como hemos avanzado este año en inversión privada, a pesar del contexto complejo, la inversión pública también ha jugado un rol clave este año en amortiguar el efecto negativo de los shocks. Esta es la primera vez, lo digo con énfasis, es la primera vez que en un año de cambio de autoridades regionales y locales, la inversión pública ha crecido. Ha crecido alrededor de 9%, esto no lo vimos en el 2019, esto no lo vimos en el 2015, tampoco lo vimos en el 2011, y básicamente por el impulso del gobierno nacional, bajo el liderazgo de la Presidenta, que monitoreaba semanalmente en el Consejo de Ministros, junto al Premier, los avances de cada sector. Eso ha permitido justamente mostrar resultados importantes que no se veían años atrás. Ha habido un esfuerzo también que hay que reconocer de los gobiernos regionales, la estrategia con punche gerentes, el proveer de gerentes altamente especializados a las regiones ha dado sus frutos. Ustedes pueden ver que por primera vez en la historia de la descentralización, sin reelección, en el primer año ha crecido
la inversión pública en los gobiernos regionales. Y lo mismo ha pasado, bueno, digamos la parte que tenemos que mejorar tiene que ver con los gobiernos locales. Ahí necesitamos seguir trabajando, seguir coordinando, pero incluso en los gobiernos locales ustedes pueden ver que a pesar que el año pasado fue una tasa de crecimiento récord, porque salían autoridades y ejecutaron muy bien sus presupuestos, la caída ha sido más moderada que en años anteriores. Y la meta este año es que, así como se está reactivando la inversión privada, la inversión pública amplifique los efectos de la inversión privada y genere condiciones para una mayor de inversión. Y este ha sido un año, sin duda, retador también en materia fiscal. Ustedes pueden ver, desde que tenemos registros oficiales de los ingresos públicos, sí, dejando de lado la pandemia, hemos tenido la peor caída de los ingresos tributarios, algo que no veíamos. Pero nos hemos adaptado y a pesar de que hemos tenido, estos son los datos a noviembre, a pesar que hemos tenido que hacer gastos extraordinarios asociados a la reactivación, asociados a la emergencia, estamos cerrando el año con uno de los déficits más bajos de la región. Eso es algo importante, hay que saludar. Seguimos siendo una potencia fiscal. Eso hay que resaltarlo. El Perú sigue siendo una potencia fiscal con un déficit promedio bajo, con una deuda pública baja, la más baja de la región, que nos debe llevar a una siguiente reflexión. ¿Cuál debe ser el nivel de deuda óptimo, tomando en cuenta las oportunidades de inversión que hay? Y eso requiere también nuevamente de consensos. Estamos trabajando con los sectores justamente este portafolio de proyectos de media infraestructura que permita generar el impulso que el país requiere. Ustedes pueden ver, ha sido un año duro, pero estamos avanzando y el Perú ha mostrado una vez más que es una economía fiscalmente resiliente, dura de matar, como dice la película, una economía con fundamentos que son reconocidos por las clasificadoras en sus diferentes indicadores, en sus diferentes reportes, reconocen esa fortaleza que a pesar de los shocks Perú haya mantenido su calificación crediticia, es un resultado importante para el país y con uno de los riesgos más bajos para la inversión. Tenemos los puertos, tenemos los proyectos de inversión y tenemos el atractivo de los inversionistas. ¿Qué hay que hacer? La receta es sencilla. Aprovecho en saludar también a los representantes de los organismos multilaterales que están presentes y que estoy seguro van a ayudar a seguir financiando esta serie de proyectos importantes que le van a cambiar la cara al país. Y estamos cerrando una economía con el doble de ahorros fiscales que teníamos en el 2022. Es decir, tenemos más de 3.200 millones de dólares en este momento para poder enfrentar cualquier emergencia. La idea es seguir acumulando estos ahorros, seguir acumulando estos colchones que permitan que el país tenga la fortaleza fiscal para hacer frente a los diferentes tipos de riesgo que les toque enfrentar. Y eso ya se está materializando en una mejora de las expectativas. El Perú cayó en una suerte de pesimismo persistente en los últimos 4 años. Ya tenemos todos los indicadores a 12 meses en el tramo optimista, los indicadores a 3 meses están en el tramo mixto, algunos arriba, algunos abajo. Las expectativas a 6 meses, ustedes pueden ver, este gráfico ilustra mucho cómo se ha ido trabajando en el proceso de recuperación de la confianza. Esto es clave justamente para atraer más inversión. Por eso que hay un récord también de APPs, hay un récord, nuevas industrias están viniendo al Perú y este tipo de proyectos, sin lugar a dudas, van a generar un gran cambio. Y finalmente, para cerrar el balance del contexto interno, es la inflación. Nuevamente la inflación o las expectativas han regresado a su meta, eso da espacio para seguir impulsando la infraestructura sin comprometer justamente ni generar un recalentamiento de la economía que afecte a la inflación. Esto es algo importante y este es un factor sin lugar a dudas que nos va a llevar a la recuperación. No esperamos shocks de esta magnitud este año, así que el 2024, como lo ha señalado la Presidenta, el Premier, los diferentes ministros, es el año de la recuperación y del impulso
a la seguridad. Y seguiremos apostando por reformas estructurales, por la ley de pensiones, que ya está en el Congreso para su discusión, los nuevos regímenes tributarios, que buscan que las MIPES, que van a ser muy importantes en esta estrategia, no tengan que pagar impuestos cuando tienen pérdidas, que es algo básico, pero que falta en nuestro régimen tributario, que es engorroso y complejo. Estamos trabajando en la agenda para desarrollar la Amazonía. El 62% de nuestro territorio es amazónico y es una de las zonas más pobres, con menor infraestructura, con menor conectividad. El Perú ha tenido un avance notable en la costa, pero tenemos una sierra productiva, una selva productiva que con estos proyectos de envergadura se van a integrar y eso genera también enormes posibilidades para el desarrollo del Perú. Y estamos trabajando en la nueva ley de zonas económicas especiales que esperamos se pueda discutir a fines de este mes en el Consejo de Ministros, y esta sería una reforma estructural importante, porque es un cambio en el paradigma. No son las zonas francas tradicionales. Hemos, con el apoyo de la cooperación internacional, del BID, hemos trabajado y hemos resumido las mejores experiencias en el mundo en zonas económicas especiales y la estamos trayendo como propuesta para el Perú. Y seguimos avanzando en los proyectos anunciados por la presidenta en su mensaje a la Nación. El desarrollo de la industria petroquímica, el impulso también. La hoja de ruta de mediano a largo plazo, sin duda, son las reformas estructurales para poder acceder al OECD. Hay que ver el corto plazo, hay que ver el mediano plazo y hay que ver el largo plazo. Y sin dudas, una gran prioridad de esta gestión es ver al Perú como el hub portuario de América Latina. Y estamos avanzando en las 4 estrategias: la consolidación del eje Chancay-Callao, en el medio está Ancón, están los diferentes distritos que van a tener la enorme posibilidad de mejorar sus indicadores de bienestar. Con esto paso a la segunda parte. ¿Por qué creemos en el Ministerio de Economía y Finanzas? Y como lo ha dicho el Premier con mucha claridad, a quien agradezco sus palabras también, ¿por qué el Perú tiene esta enorme posibilidad de ser el hub portuario de América Latina? Primero, si vemos estos gráficos, para resumirlo, a veces los economistas solemos aburrir con gráficos, con tendencias, pero este gráfico dice mucho. Y en sencillo, estos dos gráficos se parecen. Es el crecimiento de la producción, la línea azul, y la línea verde es el crecimiento de la inversión, tanto pública como privada. Y ustedes pueden ver que están muy relacionados, son muy parecidos. Cuando crece la inversión, crece la producción. Pero hay periodos en donde la economía crece más y este crecimiento está asociado usualmente a 2 razones fundamentales. O a 3 diría, perdón. Boom de commodities en el exterior. Cuando hay boom, la economía entra en boom. 2, el impulso a grandes proyectos nacionales. Cuando entran grandes proyectos, la economía se dinamiza. Y 3, cuando se hacen reformas estructurales. Esos 3 elementos, en esas 3 circunstancias, la economía peruana ha registrado altos niveles de crecimiento. Y el mejor ejemplo son los megaproyectos que se han dado en los últimos años. Majes y Chavimochic, todo el desarrollo agropecuario que generó, el gas de Camisea, que ha generado la reducción significativa de los costos de energía para empresas y para los hogares, los proyectos de irrigación, diferentes carreteras, el terminal del Callao mismo, la línea del metro, los megaproyectos, las centrales hidroeléctricas, los megaproyectos mineros. Todos estos grandes proyectos generan prosperidad y generan un incremento de la capacidad productiva del país. Y el hub portuario es un gran proyecto, sin lugar a dudas, que bien llevado, pero sus resultados son endógenos. Si hacemos las cosas correctas, construimos las cosas, la infraestructura necesaria, generamos los incentivos suficientes para la inversión, el Perú va a despegar y va a tener un punto de quiebre en su evolución. Los grandes proyectos han cambiado la historia del Perú y yo creo con vehemencia que el hub portuario, el proceso de impulso a la industria naval, van a cambiar la historia del Perú. Y estamos trabajando para hacer historia. Esa es la única manera de trascender. No me voy a extender
sobre Chancay ha sido muy clara la presentación anterior. Nos abre las rutas a China, abre las posibilidades de que no solamente el Perú exporte los propios productos, sino también se transforme en el centro de exportación de Brasil, ¿por qué no hablar de Bolivia, por qué no hablar de Ecuador y de otros países colindantes, de repente hasta Chile? Va a generar, este es un shock de productividad de un tamaño importantísimo. Estamos hablando de algo que va a generar menores costos de transporte, va a hacer a nuestros productos más competitivos, va a reducir los costos de importación también. El Perú va a empezar a recuperar ese peso que perdimos como potencia portuaria siglos atrás. Entonces es sin duda una gran oportunidad. El desarrollo del muelle bicentenario del Callao sin duda va a contribuir a la consolidación. Tenemos que pensar en Chancay, en Callao y todos los puertos que, bien llevados con códigos únicos, pueden generar un impulso importante a la economía del país y al desarrollo. ¿Por qué creemos que podemos posicionarnos como hub portuario? ¿Y cuáles son los riesgos? Primero, se ha dicho con mucha claridad, tenemos la ubicación estratégica. Segundo, son industrias avanzadas. Estamos trayendo la mejor tecnología del mundo. Hay eficiencia operativa, se está trabajando con, repito, la mejor tecnología del mundo, pero donde tenemos que mejorar en dos aspectos claves, y justamente por eso es importante la articulación gobierno nacional, regional, local, sector público y privado, es, uno, en el marco regulatorio, las políticas favorables. Los resultados del hub portuario van a ser diferentes con y sin zonas económicas especiales. El segundo elemento más importante y que se ha descuidado, hay que ser realistas en los últimos años, la conectividad logística. Necesitamos conectar estos dos megapuertos y convertirlos, si se puede, en uno solo. Que conversen, que interrelacionen entre sí, pero que haya fluidez en el tránsito de las mercancías y sin duda tenemos que pensar también en los servicios complementarios. Todo lo que va a generar Chancay alrededor y todo lo que va a generar esta interconexión alrededor. Tenemos ya una cartera, estos son algunos proyectos en los que se están trabajando y estamos coordinando, ya tenemos nuestro primer PMO en Chancay, estamos definiendo los proyectos, se viene, como se ha señalado, el Parque Industrial de Ancón, esto va a ser un empuje adicional a la estrategia, Parque Industrial de Ancón, Industria Naval, se viene la elección del socio estratégico y estas no son medidas aleatorias, medidas que nacen de la discrecionalidad, sino que son parte de un plan que hemos venido implementando a lo largo del año y adaptándolo a las diferentes circunstancias que nos ha tocado enfrentar. Hace poco dimos recursos para la construcción de la dársena, que va a permitir ampliar la capacidad del Callao. En febrero, yo estimo, quizás marzo, se debería elegir al aliado estratégico del CIMA. Esto es muy importante. Hay potencias mundiales que quieren ser socios estratégicos del CIMA. Necesitamos cuanto antes definir. Hace 2 días la ministra de Vivienda ya firmó con los gobiernos locales el impulso a los planes de desarrollo urbano. Algo que debe quedar como lección y que no se debe repetir en los siguientes proyectos es que el Estado tiene que articular. No puede ser que regiones, que zonas que van a recibir inversión de alto impacto no tengan siquiera un plan de desarrollo urbano, así que estamos jugando contra el tiempo, pero estamos avanzando, como les mencionaba. Ya está la propuesta, estamos cerrando algunos detalles con Mincetur de zonas económicas especiales y la adjudicación del Parque Industrial de Ancón va a ser clave, pero depende también de estos incentivos a la inversión. Y tenemos que invertir también en conectar la sierra y la selva. Tenemos que pensar en corredores logísticos, pero corredores logísticos de exportación. Lo único que afecta a la competitividad de la sierra y de la selva
es la infraestructura que genera altos costos logísticos. Por eso la necesidad, y se vienen proyectos importantes. Esta gestión ha ratificado el compromiso de desarrollar la carretera central. Esa va a ser el siguiente megaproyecto en el que ya debemos empezar a trabajar. El Perú, lo han dicho, tiene esta enorme posibilidad de aprovechar sus acuerdos comerciales con Estados Unidos, sus acuerdos comerciales con la China. Y hace un mes yo estuve en Río de Janeiro y el Brasil también se ha dado cuenta de eso. Y acaban de aprobar la estrategia de las 5 rutas. La 5ª ruta busca conectar las zonas económicas del suroeste de Brasil con Chancay. Tiene una salida y hay posibilidades de que la ruta 4 también pueda pasar por el Perú. Eso va a amplificar los efectos que va a tener el hub portuario del Perú. Y como saben, estamos trabajando en el repotenciamiento del CIMA, que es una empresa que tiene avances, que ha hecho cosas notables, pero que también tiene el enorme potencial. Que al aliarse con ese socio estratégico internacional de primer nivel puede convertirse en también una empresa referente, no solamente en el Perú, sino en la región. Y estamos, como saben, trabajando en diferentes frentes, pero no olvidemos que Chancay, que Callao, que el hub portuario en sí es la posibilidad para generar polos de desarrollo en el Perú. Diferentes zonas, la zona 1, la zona 2, son más oportunidades para la selva, para la sierra, más posibilidades para diferentes sectores, forestal, agrícola, el textil también, el parque industrial de Ancón puede atraer diferente tipo de inversión, eso genera diversificación productiva, eso genera oportunidades de empleo para los ciudadanos y oportunidades también para que las MIPES puedan crecer. Estamos evaluando en el MEF la posibilidad justamente de cara a acelerar el fortalecimiento a la industria naval, crear una línea especial MIPE naval para que pueda dar financiamiento para que las MIPES se adapten a los estándares. Algo que pasa en el país es que las MIPES muchas veces no cumplen con los estándares o existen costos importantes. Esta estrategia se está desarrollando y cuando tengamos el resultado lo informaremos con mucha seriedad y transparencia. Y es una oportunidad sin dudas para desarrollar para tener una estrategia de desarrollo territorial. Nosotros tenemos el Plan Nacional de Infraestructura y lo que queremos hacer es complementar ese plan con un enfoque territorial. Por eso la necesidad de coordinar tanto con gobiernos locales como gobiernos regionales. Y si queremos darle valor al ciudadano, y con esto termino, tenemos que trabajar intensamente en la provisión de servicios públicos, servicios de agua y saneamiento. Está la posibilidad de la PETAR de Chancay como uno de los principales proyectos que acompañarán al hub, en salud el hospital de Chancay, en industria el parque industrial de Ancón, que coincidentemente es el punto medio entre el Callao y Ancón, y seguir avanzando en diferentes proyectos de educación, ambiente, defensa y seguridad, pero siempre con una visión amplia, con la visión de sacarle el mayor provecho a estos megaproyectos. La historia del Perú también se ha visto influenciada por la historia de los megaproyectos, así que hagamos que el hub portuario Chancay, Callao, sea una historia de éxito, sea una historia donde hay voluntad del gobierno y se trabaja de cerca con el sector privado, pueden haber resultados importantes. Muchas gracias. ¡Que viva el Perú, señores!